Gloria a Dios, aleluya. Te adoramos. Amén, gloria a Dios. Cuán grande es el Señor. El Señor es grande y maravilloso, que nos permite estar en su casa, que nos permite alabarle. Le doy la bienvenida una vez más a nuestros hermanos que se acaban de agregar. Le puedo decir, hermano, con confianza que usted ha decidido estar en el mejor lugar, en la casa del Señor. Así que, hermanos, vamos a seguir con el programa. Le voy a pedir a mis hermanos sugieres que pasen. Vamos a recoger los diezmos y las ofrendas. Y dice la palabra en 2 de Corintios: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y yo creo que hay que reconocer, hermanos, que lo que tenemos no es de nosotros, es porque el Señor nos ha dado la fuerza, porque nos ha dado las fuerzas para poder ir a trabajar, porque yo siempre digo, si no tenemos salud no podemos salir a trabajar. Así que el Señor ha sido bueno, ha sido grande. Así que, hermanos, pongan su diezmo, su ofrenda, y vamos a darle gracias a Dios. Padre bendito que estás en gloria, Señor, te damos gracias, mi Señor, por tu amor y tu misericordia, mi Dios. Gracias, Señor, por permitirnos estar en tu casa, mi Dios. Te pedimos, Señor, en esta hora, Padre, que bendigas los diezmos, Señor, que bendiga las ofrendas, Padre, que las multipliques, Señor, y que sean de bendición, Señor, para esta casa, mi Dios. Que tú seas, Señor, proveyendo, mi Dios, todo lo que necesitamos, Señor. Te damos gracias, Padre, porque si no fuera por ti, Señor, no tuviéramos nada. Es por tu gracia, por tu amor y tu misericordia, Señor. Nada es nuestro, Señor, por todo lo recibimos de tu mano, Señor. Recibe, mi Dios, toda la gloria y la honra, mi Señor. Bendice cada familia, cada matrimonio, Señor. Te pedimos, Padre, que bendiga las finanzas de cada familia, Señor. Tú conoces, Señor, la necesidad. Tú conoces, mi Señor, si hay alguien en necesidad de trabajo, si hay alguien que necesita, Señor, alimento, Señor, sé tú proveyendo, mi Dios. Provee toda necesidad, Señor, en el nombre de Jesús. También te pedimos, Señor, en esta hora, Padre, que bendigas al enfermo, que bendigas, Señor, aquel que no está en este lugar, que anhela estar en tu casa, mi Señor, pero por condición, Señor, de enfermedad no puede estar aquí, Señor. Bendícele, mi Dios, y fortalécele, Señor. Y también te pedimos, Padre, que bendigas tu palabra, Señor, que va a ser predicada, Señor, que va a ser compartida, mi Dios. Bendice a tu siervo, Señor, que se esfuerza cada día, mi Dios. Bendícelo, Señor, y nosotros disponemos nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para poder recibir tu consejo, Señor. Que tú seas hablando, Señor, a nuestra vida, Señor, y que tú seas confrontándonos, mi Dios. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden pasar, mis hermanos, y nuestro pastor con nosotros. Amén. Gloria a Jesús. Que Dios me lo bendiga mucho. Bienvenidos a la casa del Señor. Denle un aplauso al Dios del cielo. Bendito sea el nombre del Señor. Damos gloria a Él. Quiero que se siente, por favor. Al final vamos a hacer dos especiales. Vamos a hacer la dedicación de una niña al Señor, y luego vamos a tener Santa Cena. Pero primero vamos a ir a la palabra del Señor, porque de hecho nos va a servir como antesala para lo que vamos a hacer en cuanto a la dedicación de la niña. Amén. Y quiero que ahí donde está sentadito, amén, usted busque conmigo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18. Mateo 18, verso 1 al verso 4. De paso le damos la cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Siéntase como en la casa suya, amén. Esta es su casa, la casa del Señor. Tenemos una gran dicha, un gran privilegio de poder estar reunidos hoy aquí, amén. Yo espero que todos estemos aquí contentos, dichosos, dispuestos a honrar el nombre del Señor, oyendo, escuchando y obedeciendo su palabra. Y yo sé que algunos se van a ir a ver el partido más tarde. Amén. Sí, porque eso yo sé cómo funciona, ¿verdad? Decía un pastor allá en la iglesia: yo oro porque gane tal selección. Y puso a los hermanos de la iglesia a orar para que gane tal selección. Y de repente salió otro en las redes sociales y dijo: oye, pero ese no sabe que el otro equipo también tiene un Dios a quien pedirle y que los otros están orando. Entonces, ¿cómo será el asunto? ¿Qué problema, verdad?
para el Señor. Unos van a orar por un equipo y otros van a orar por otro. Al fin y al cabo, a Dios le toca, qué difícil, ¿por quién? ¿Verdad? Decidirse. Como si Dios estuviese muy interesado por eso. Yo creo que Dios se preocupa así por todo lo que suceda, y sería menester orar para que no suceda una tragedia en ese estadio. Piense que como está la situación en el mundo, Estados Unidos es enemigo de muchos países ahorita, y pudieran haber personas deseosas de tirar un misil ahí en el estadio, y pudieran morir gente que va a ver el partido no más. Pensemos en eso. Por eso sí pudiéramos orar, ¿verdad? Para que Dios guarde a la gente que va a estar ahí, para que los libre, para que los proteja, porque muchos de ellos, en la ignorancia de vida que tienen, se han endeudado para ver los partidos, y después van a venir los problemas, ¿verdad? De cómo pagar y todo eso. Así se mueve el mundo, pero nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad? Y lo más importante es que el Dios nuestro nunca pierde, ¿verdad? Siempre gana. Qué dichosos somos nosotros, ¿verdad? Algunos van a llorar y afligirse hoy, nosotros vamos a estar felices siempre, porque nuestro Señor es el Todopoderoso. Él siempre gana, amén. Mateo 18, verso 1 al verso 4. En ese encabezado el texto dice: ¿quién es el mayor? Y dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo así: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no se vuelven y hacen como si fuesen niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así que, dice el verso 4, cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Dios, gracias por tu palabra, ayúdanos a entenderla, atesorarla en nuestro corazón, pero sobre todas las cosas vivirla. ¿De qué valdría que yo me la sepa, que yo conozca desde principio a fin lo que tú dices, si yo no lo aplico a mi vida, si yo no lo practico? Así que ayúdanos, Dios, a entender que es tu voluntad que nosotros vivamos tu palabra y aprendamos de ella y nos hagamos sabios y nos santifiquemos practicándola, Señor. Te doy la gracia por mis hermanos, hermanas en la fe que están aquí hoy, y saludamos a aquellos que no pudieron venir por diferentes circunstancias. Algunos enfermos, necesitados, Dios, tú sabes. Ayúdalos, Padre, en el nombre de Jesús. Y pon en nosotros, Dios mío, un espíritu noble, sencillo, dispuesto a aprender y atesorar tu consejo. Que así sea, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, los niños más chiquititos los van a cuidar, no sé si ya se los llevaron, pero vamos a hablar de los niños y de la importancia de ser como niño para poder entrar al reino de los cielos. En alguna ocasión hablé de este tema y creo que no se nos puede olvidar porque es algo que está en la Biblia. Mire que a Jesús le preguntan: en el reino de los cielos, ¿quién es el más grande, el más importante? Y Jesús llama a uno de los que en aquel tiempo eran insignificantes y nadie le daba casi importancia, a los niños. De hecho, en aquel tiempo los niños y las mujeres no tenían ni voz ni voto. Los hombres eran los que hacían todo, votaban por lo que decidían y ya. Y llama a un niño, lo pone en medio y dice: si ustedes no se hacen como uno de estos, no pueden entrar al reino de los cielos. Y quizás vamos a tratar de entender qué exactamente quiso Jesús decir con hacerse como un niño, porque usted y yo ya hacernos como niños como tal no podemos, ¿verdad? En el sentido de que ya crecimos, muchos de nosotros, pero hay muchos que quizás son niños o son jovencitos y quizás quieren entender en qué consiste y cuál es la ventaja de ser un niño. Mire, entre características que los niños tienen es, número uno, no tienen discernimiento. Cuando hablo de niños, estoy hablando de niños chiquitos, ¿verdad? Porque ya algunos, piense, de 12 años para arriba ya no son tan niños. De hecho, en la cultura judío-hebrea, los niños o niñas de 12 años, a partir de ese momento, prácticamente ya se consideran casi que como adultos. Ya conocen bien, disciernen entre lo bueno y lo malo. Entonces, cuando hablamos de niños, estamos hablando de niños, vamos a pensar menores de 10 años. Entonces, si hay algún niño que es menor de 10 años, más o menos vamos a hablar de usted un poquito. Aunque hoy de 10 años ya saben más que los viejitos de 80, hace 20 años atrás, ¿verdad? Sí. Pero no tienen discernimiento, no distinguen el peligro. Usted pone a un niño pequeñito de 2, 3 años en un segundo piso de una casa y deja el acceso a las escaleras que van hacia abajo, por ejemplo,
descubierto, ¿qué cree que va a pasar? El niño no mide las consecuencias, se va a tirar por ahí, va a querer ir allá abajo. Usted le dice a un niño que no toque algo y es lo primero que va a hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos no son conscientes, no entienden todavía del peligro, no tienen ese discernimiento, no saben distinguir ni entre lo bueno y lo malo, el peligro o no. No poseen sus sentidos ejercitados, o sea, no han desarrollado su habilidad para poder entender bien las cosas. Por eso usted ve que los papás y las mamás a los niños, bebés chiquitos, le hablan como si fuesen niños, ¿verdad? Como son, claro está. Es más, ni entienden. Usted oye a los niños supuestamente hablando y no saben qué dicen, en qué idioma. Es su idioma, es su forma de expresarse, ¿verdad? Pero no tienen sus sentidos ejercitados. O sea que todavía el ejercicio normal que nosotros hacemos, como de caminar, aún de correr, ellos todavía no pueden hacerlo. Dependen de sus padres. Yo siempre he dicho que la raza humana es la más dependiente. Nosotros nacemos y desde que estamos bebés, si no es por papá y mamá, nos morimos. Porque ellos tienen que alimentarnos, tienen que cuidarnos, tienen que ayudarnos, porque no nacemos y salimos corriendo, ¿verdad? O hablando. O no nacemos y decimos, no, ya sé qué hacer. No. Nacemos y lo primero que quizás normalmente hacemos es llorar, y el frío nos afecta, el calor también. Si estamos sucios, por ejemplo, también, todo eso. Somos dependientes de los padres. Somos llorones, ¿verdad? De niños éramos muy llorones. Usted dirá, no, yo seguro no lloraba. Mentira. Todos los niños tienen esa tendencia de llorar. Es una forma de no solamente expresar preocupación, es una forma de decir que están enfermos o de quizás pedir atención. Porque a veces los niños lloran simplemente para que los vean, ¿verdad? Ya después, cuando se crecen, lloran a veces de puro gusto, como para que papi y mami se den cuenta que están ahí y entonces, no sé, los carguen y los lleven de aquí para allá. Lloran también para que les den las cosas que ellos quieren, manipulan a sus papás. Pero son niños, ¿verdad? Y usted dice, no, ellos no saben. Todavía necesitan darles de comer. Hoy nosotros podemos comer. Y digo, si hubiera alguien que me está escuchando que tuviera una condición por la cual no pueda, se entiende por la enfermedad quizás, pero los niños pequeñitos necesitan aprender a comer. Usted pone a un niño de 2 años y le pone, no sé, la tacita de cornflakes ahí y le dice come, y sabe que la mitad lo va a tirar afuera porque no sabe, ¿verdad? También se ensucian. Es lo normal, es lo natural, y si no hubiese quien los limpie, pobrecitos, ¿verdad? Estoy hablando de características de los niños. Claro, ya usted, como se siente grandote, pues usted dice, ya yo no ocupo de eso. Entonces ya no ocupo ni que papi y mami me dé la mano, ni que me diga qué hacer, porque yo ya crecí. Eso creemos algunos. Aún ni de grandote ya. Puede ser un anciano quizás, tener muchos años y piensa de que ya lo sabe todo. Eso es un gravísimo error. Siempre aprendemos. Dice Jesús, básicamente, para resumir lo que en esos versículos leíamos, Jesús les dice a ellos: si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán al reino de los cielos. Y esa misma palabra la vengo a decir a usted hoy. Si ustedes y yo no cambiamos y nos hacemos como niños, no vamos a entrar al reino de los cielos. Y ahorita vamos a ver exactamente por qué. Pero pensemos que es una condición necesaria en nuestra vida, volvernos como niños para entrar al reino de los cielos. A ver, hay características innatas de los niños, porque en su inocencia hasta aún pueden decir la verdad. A ver, es muy común que a veces suceda, y lo vemos a veces en la televisión. Los padres a veces quieren ocultarse y de repente tocan a la puerta y le dicen al niño que vaya y diga que no está. Y más de uno ha llegado y ha dicho: papi dice que no está, ¿verdad? Dice que no está. Qué inocencia, ¿verdad? No sabe que tiene que decir una mentira, pero la dice mal. Pero él es inocente, ¿verdad? Papi dice que no está. A más años, más difícil es de cambiar nuestra forma de pensar y de ser. De alguna manera, el hecho de que Jesús le diga a sus discípulos que tienen que hacerse como niños es algo que va a costar mucho si lo pensamos, ¿verdad? Porque de adulto volverse como un niño es bien complicado, porque decía un dicho
el árbol que nace torcido o que crece así, después de enderezarse es bien difícil. ¿Por qué? Porque ya no es flexible, ya no se puede. Un arbolito o una macetita, no sé, una plantita, de repente usted la ve que va en el sentido equivocado. Si usted puede y todavía hay tiempo de poder corregirle, no sé, usted puede ponerle una estaca al lado y amarrarla ahí para que ya crezca como usted quiera. Pero cuando el árbol está crecido, ¿cómo hace usted para hacer eso? Difícil, ¿verdad? Imposible. Pero pensemos que en cuanto a los seres humanos, Dios tiene cómo poder cambiarlo y transformarlo. Dios tiene esa capacidad. Pero para nosotros como padres, ya quizás moldear la vida de nuestros hijos que ya se crecieron un poco, cuando le hemos enseñado cosas diferentes o cuando han aprendido de otros, no es fácil. Porque ellos tienen su carácter formado, ellos quieren hacer las cosas a su manera y ya no quieren escuchar más el consejo. Entonces la gente tiene costumbres, mañas, ideas y pensamientos que son difíciles de cambiar. A menor edad es más notable la actitud de inocencia. O sea que usted no puede comparar un niño de 10 años, vamos a pensar, con uno que ya tiene 16 años. En ese curso de 6 años que han pasado ya, hay muchas cosas que han cambiado. Hay muchos que han atesorado, que han recibido, y muchos que saben que está bien y está mal, pero que a veces no quieren obedecer. En cuanto a quizás lo curioso de esto, les decía que es que los niños muchas veces dicen la verdad. Digo que muchas veces, porque no voy a decir que 100% dicen la verdad. En el pueblo donde yo vivía decían, los borrachitos y los niños siempre dicen la verdad. Pero yo digo que eso es mentira. Yo no sé si usted se lo cree, pero ese es el cuento que decían allá en el pueblo. Siempre los borrachitos y los niños dicen la verdad. Yo no lo creo del todo. Pero voy a hablarle de dos sucesos que nos revelan esa actitud en un niño. Una maestra de escuela discutía con una niña que era cristiana y la niña le decía la historia de Jonás. Y le hablaba y le decía, maestra, a Jonás se lo tragó un gran pez y estuvo 3 días y 3 noches en la barriga del pez y luego el pez lo fue a tirar allá a la playa. Y la maestra decía, no, eso no puede ser, yo no creo eso. Y en eso estaban discutiendo. Entonces la niña dice, ¿sabe qué, maestra? Entonces lo que voy a hacer es que cuando yo llegue al cielo, yo le pregunto a Jonás. Y la maestra dice, ¿y si Jonás no fue al cielo y se fue al infierno? La niña entonces dice, entonces usted le va a preguntar. Sí, usted le va a preguntar. Cierto niño estaba siendo acurrucado por su mami, ¿verdad? Las mamás son especialistas en eso. Pueden haber crecido, no sé, tener 10 años y la mamá cree que es su bebé todavía. Y estaba el niño preocupado de ver que su mamá tenía muchas canas. Y le dice, mamá, ¿por qué tienes el pelo blanco? Algunos pelos blancos. Y la mamá le dijo, hijo, es que cada vez que tú me haces llorar, cada vez que tú me desobedeces, cada vez que tú me haces sufrir, uno de mis cabellos se vuelve blanco. Y el niño se queda preocupado. Tenía muchos, imagínese usted. Y le dice entonces a la mamá, pues mamá, entonces por eso es que abuela tiene todo el pelo blanco. No sé si me entendió. Sí. Es interesante porque a veces pensamos que ellos no entienden, que no saben nada, ¿verdad? Pero a veces escuchan y a veces saben más de lo que nosotros pensamos. Pensamos que son muy inocentes y que simplemente no conocen, pero cuando nos oyen hablar, saben discernir hasta cierta edad, claro está. Pero cuando son muy pequeñitos, pues lógicamente no entienden, son dependientes, no saben y necesitan ser instruidos y enseñados. Por eso la función de los padres. Por eso la Biblia dice que nosotros instruyamos a los niños en el camino del Señor para que cuando sean grandes no se aparten de él. Proverbios 22:6. La niñez se convierte entonces, de acuerdo a lo que Jesús dijo a sus discípulos ese día, en un modelo espiritual. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos solamente se alcanza cambiando, transformando nuestra vida, y solo se consigue espiritualmente. De manera natural, un hombre y una mujer no cambian. Una persona puede fingir que es creyente, una persona puede fingir que es hijo de Dios, pero si no es de verdad, simplemente no va a llegar al reino de los cielos, no va a llegar a estar con Cristo. Pero si esa convicción es plena, sincera, verdadera, es obra del Espíritu Santo, va a estar con el Señor. Amén. Entonces, la niñez
o el modelo de niñez que Jesús le dice a sus discípulos que tienen que ellos adoptar, es algo que es un modelo para nosotros también. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Porque los niños poseen actitudes que son normales de ellos en esa edad de niños. Ya cuando la gente crece, ya les digo, es muy diferente, muy distinto. A los niños, por ejemplo, si desde pequeñitos se les enseña la palabra del Señor, ellos la atesoran en su corazón. Y hay mucha gente adulta que nunca se le ha olvidado, ni se le habrá de olvidar, el maestro de la clase bíblica, las cosas que le enseñó. No se va a olvidar el trato bueno que le dieron, tampoco las regañadas que le hicieron. No se le va a olvidar. ¿Por qué? Porque en esa edad hay la capacidad de poder, no sé, aceptar esas cosas, recibirlas y guardarlas en nuestra memoria. Entonces voy a hablar de ciertas características que tienen los niños para que veamos nosotros que nosotros tenemos que también ir por ese proceso para poder entrar al reino de los cielos. O sea que no consiste en que yo me bautice, o no consiste en que yo haga la oración de fe nomás, no consiste en que yo venga a la iglesia o que, por ejemplo, ayude al ministerio. Bueno, eso es parte de. Pero los discípulos eran gente que estaba en formación. Y Jesús ese día aprovecha esa circunstancia porque ellos estaban quizás pensando, ¿quién será el mayor? ¿Quién será el más grande de todos? Y Jesús dice que un niño es más grande si se hace el adulto como un niño. También puede ser grande en el reino de los cielos. Número 1, los niños tienen una característica que tienen confianza, confían, ¿verdad? Cuando papá y mamá les dice algo, los niños normalmente se lo creen, ¿verdad que sí? Yo no sé si le conté hace poco la historia de mi hermano, uno de los mayores. Le contaba o le cuenta historias a sus nietos y le dice que un día él se peleó con el león y que mató el tigre y cosas así. Y los niños van a contar que su abuelito hacía eso. Claro, las otras personas se ríen de esa historia, pero los niños se enojan de que no les crean, porque ellos le creen al abuelo esas historias que cuentan. Los niños confían, ¿verdad que sí? Los niños confían en su papá, en su mamá, en su familia. Por eso, desgraciadamente, aún en el entorno familiar es a veces donde suceden los crímenes más crueles con niños y con niñas pequeñitas. Pero los niños tienen esa actitud de confiar. Vaya conmigo a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6 y vamos a ver el verso 26 en adelante. Nosotros para ser como niños tenemos que confiar también. Pero muchas veces ese sentido de desconfianza es lo que nos aparta de Dios o que nos aleja de hacer la voluntad suya. Mateo 6, verso 26. Mire lo que dice el Señor hablando del afán y la ansiedad. Hoy en este tiempo la gente padece mucho de eso, de afán, de ansiedad. La gente anda preocupada. Y dice Mateo 6, 26. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y pregunta, ¿no valen ustedes más o mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo, como 45 centímetros? Y por el vestido, ¿por qué se afanan? Consideren los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy está y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con ustedes, hombres de poca fe? No se afanen, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tiene necesidad de esas cosas. Y dice el verso 33, mas busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas. ¿Se da cuenta? Dios dice en esta palabra que confiemos en Él, que si Él alimenta las aves del cielo y viste de esa hermosura las flores del campo, ¿cómo no nos va a bendecir y nos va a dar a nosotros lo que necesitamos? Y el mundo anda afanado, usted sabe. Nos preocupamos tanto por cómo nos vemos,
por nuestra apariencia, por las cosas que tenemos. Y entre más tenemos, nos damos cuenta que somos más infelices. A ver, mi esposa y yo, ya le digo esto y siempre lo he dicho y lo voy a decir hasta que me muera. Cuando nos criábamos en el pueblo, éramos gente pobre, pero no nos dábamos cuenta. ¿Sabe por qué? Porque todo el mundo vivía así. Allá en el pueblo, la gente no tenía agua potable, no tenía luz eléctrica, no tenía televisor. Y no teníamos colchones como los de ahora, ¿verdad? Ni asientitos reclinables en la sala, no había de eso. Y no había una estufa eléctrica para cocinar, ni de gas tampoco. Ahí se hacía una especie como de mesa y se ponía unas tablas, se echaba un poco de tierra, se ponían unas piedras y ahí se ponía en la olla y ahí se cocinaba. Y éramos felices con eso. Nomás empezaron a ver cosas y todo el mundo quería comprar. Y a veces la gente no tenía y empezaba a endeudarse por eso. Y empezaron los problemas. Hasta hace unos años atrás en mi país había bancos que eran del sistema nacional nada más, del gobierno. Empezaron a meterse los bancos privados y la gente dijo, qué bonito, qué beneficio. Sí, claro, pero todos esos bancos privados cobran intereses altos, le dan a usted préstamo lo que usted quiera, pero de repente usted, si no tiene con qué pagar, le quitan lo que tenga. Antes no era así. Entonces, la preocupación, Dios quiere que nosotros no la tengamos, que simplemente confiemos en Él, que Él sabe lo que usted y yo ocupamos. Usted dice, pero entonces si yo no me preocupo, no comemos. Eso es lo que usted cree. ¿No acabamos de leer que las aves del cielo no siembran, no recogen y comen todos los días? ¿Y cuántas que hay, verdad? Muchísimas. Bueno, Dios se encarga de eso. Los niños también tienen una característica, son perdonadores. Mire, no sé cuántas veces usted a su niño o su niña, digo pequeñito, ¿verdad? Usted lo castiga, le jala las orejas o le dice que no le va a dar permiso. Y a ver, piense usted que el niño va a durar 2 o 3 días enojado con usted. El niño a la tarde ya se lo olvidó y ya va a venir a abrazarlo a usted. Son perdonadores, ¿verdad? En Marcos 11, verso 25 al 26, la palabra para nosotros dice así: y cuando ustedes estén orando, perdonen si tienen algo contra alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco vuestro Padre celestial les perdonará sus ofensas. ¿Sabe lo que quiere decir esto? Que si yo voy a orar y estoy molesto con alguien, estoy muy enojado con alguien y no perdono eso que me hicieron, si es que me lo hicieron, porque a veces nosotros vemos cosas donde no hay. Es cierto que sí, que a veces la gente nos trata mal, nos hace cosas que nos hacen sentir, no sé, feo, ¿verdad? Pero ¿qué dice el Señor que hagamos con eso? Que perdonemos. Porque usted empieza a guardar ese rencor. Un día de tantos, usted va a decir cosas que no debe, de las cuales que se va a tener que arrepentir. Y usted no va a querer eso, ¿verdad? Entonces mejor es perdonar. ¿Le hicieron algo a usted? Perdone. Cuando va a orar, dígale: Señor, yo ya perdoné lo que me hicieron. Ahora, perdóname tú, Señor, ¿verdad? Entonces Dios va a decir: claro que sí, te voy a perdonar. Pero si vamos a orar y le decimos: Señor, perdóneme porque mire que hice esto, que hice el otro, y de repente nos acordamos de que alguien nos hizo algo y no lo hemos perdonado y tenemos rencor en nuestro corazón y decimos: ojalá que le vaya mal, ojalá que no tenga trabajo esta semana, ojalá que se enferme. ¿Qué cree que va a pasar? Dios dice: ¿sabe qué? No te voy a perdonar nada. No te voy a perdonar. Así funciona. Para que me entienda, así funciona. Si usted y yo no perdonamos, Dios tampoco no nos perdona. Usted dirá: pero Dios es bueno. Sí, pero es justo también. Y como Él ve que nosotros no queremos hacer esa justicia con el otro, de perdonarle, pues entonces Dios dice: yo tampoco te perdono. Los niños tienen fe. Usted dirá: pero ¿cómo si están niños? Bueno, ustedes padres son los encargados de motivar esa fe para que crezca la fe en ellos. Los niños vienen a la clase bíblica y lo que los maestros les enseñen, eso ellos lo aprenden, eso ellos lo reciben. Ellos no lo están cuestionando, ellos lo creen. Ahora ya le digo, como padres nosotros
No debemos quedarnos solamente con la enseñanza que reciben en el templo, que es un ratito. Es nuestra casa, el centro donde ellos van a aprender y crecer espiritualmente. En Lucas 11, verso 11 al verso 13 dice así: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le va a dar un escorpión. Pues no. Dice el verso 13 de Lucas 11: si vuestros padres, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? A ver, ¿cuál hijo va a ir al padre o a la madre a pedirle algo pensando de que le va a dar algo malo o que le va a castigar por lo que está pidiendo? Cuando digo que los niños tienen fe, es cuando el niño va donde la mamá y le dice: tengo hambre. Y la mamá le va a decir: no, hace 3 horas usted comió, no tiene derecho a comer. ¿Habrá alguien tan malvado así? Yo creo que no, ¿verdad? Le va a dar no vamos a decir lo que le pida, pero va a ser consciente y le va a dar si necesita. Entonces los niños tienen fe, ya le digo, se creen lo que decimos, ven lo que hacemos y lo imitan, y porque piensan que está bien, ellos mismos lo hacen también. Tienen fe, aunque nosotros pensemos de que no. Por eso Jesús dijo que de los tales es el reino de los cielos. Porque siendo niños, ellos no entienden bien la diferencia entre lo bueno y lo malo. Y si bien es cierto, puede tener 8 meses y ya piensa que lo que tiene, los juguetes, son suyos, no los quiere compartir. Pero eso lo hacen por instinto, no porque saben que están haciendo mal. A veces el niño o la niña, no sé, los papás que tienen niños pequeñitos, de repente le van a dar una cachetada a la mamá. Sí. Y usted dice: pobrecito, no sabe. Pues aprenda, enséñele de que eso no se hace. Entonces usted pues haga lo mismo, déle otra cachetadita. Y si pobrecito le va a doler, pues no lo va a hacer entonces. Pero si usted dice: es que está muy chiquito, no sabe, cuando tenga 20 años le va a dar una, pero ya usted sabe. ¿Qué hay que hacer? Enseñarle, ¿verdad? Que hay cosas que no se pueden hacer. Ellos van a ir aprendiendo. Es más, se dice que los niños, estando en el vientre de mamá, pueden entender, pueden escuchar y pueden saber ciertas cosas ya. Los niños en el vientre. Por eso recomiendan los psicólogos, a ver, no son cristianos, ¿verdad? Pero son psicólogos y entienden que al niño se le puede hablar en el vientre, estando en el vientre, y puede conocer la voz de mamá. Por eso es que cuando nacen los bebés, nomás ven al papá y empiezan a llorar. Este es el que me va a castigar, dice. Porque la mamá es la que lo consiente y el papá dice que no, yo lo voy a disciplinar. Los niños son enseñables, son moldeables, ¿verdad? En Proverbios 3, 7 al 12 dice así: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Todo lo aprenden. Los viejos no aprendemos, ¿sabe por qué? Porque pensamos que todo lo sabemos. ¿Sabe por qué la actitud de la gente adulta es que no quiere aprender? Porque piensa que todo lo sabe. Hay congregaciones, por ejemplo, donde tienen 2 cultos, uno contemporáneo y otro tradicional. El contemporáneo para los viejitos, porque los viejitos ya no pueden, no sé, digo, no pueden, no, es que ya no quieren. Fueron enseñados así, y si les enseñaron que no se puede aplaudir, no aplaude ya. Y si les enseñaron que no puede decir aleluya, gloria a Dios, no lo dice. Pero usted le dice a un niño chiquito, aplauda, y lo va a hacer. Usted le dice a un niño pequeñito, diga gloria a Dios, y lo va a decir. Mire el problema que tuvo Jesús con la gente religiosa de aquel tiempo. Jesús vino a enseñar un evangelio que no cabía en los corazones amoldados a la cultura de aquel tiempo, donde si usted no se lavaba las manos antes de comer, era un gran pecado. Y los discípulos de Jesús comían sin lavarse las manos, y los religiosos se fijaron en eso y empezaron a criticar. Mire que ustedes no respetan las tradiciones, no se lavan las manos.
Y Jesús les dice: qué bárbaros ustedes, ¿verdad? Ustedes no saben que cuando uno no se lava las manos y come un alimento, se va al vientre y después es desechado y ya. Y si hay algún, no sé, algún microbio, pues como quiera, ahí los jugos gástricos se encargan de eliminarlo. Y Jesús les dice: ustedes no saben que lo que contamina al hombre no es lo que entra por su boca, es lo que sale de ella. Qué enseñanza tan maravillosa, ¿verdad? O sea, no es lo que comemos, lo que ingerimos, lo que nos hace malos o pecadores. Es lo que decimos y con qué intención lo hacemos, lo que nos hace malvados y perversos. Pero total, comer con las manos sucias es cuestión suya, si usted quiere, ¿verdad? Hay quien lo critique. En Proverbios 5 al 7 dice así: el insensato rechaza la corrección del papá, pero el que la acepta demuestra inteligencia. En la casa del justo hay de todo en abundancia, pero las ganancias del perverso solo le traen problemas. ¿Por qué cree que hay gente en la cárcel ahorita? Muchos de ellos traficando droga, hicieron dinero, se hicieron famosos, pero ahora están pagando las consecuencias de ese camino. Por eso la Biblia dice: en la casa del justo hay de todo en abundancia, pero las ganancias del perverso solo le traen problemas. El justo se contenta con poquito que tenga. Hay gente que nunca se va a llenar, y entre más tenga, más va a querer. Los labios de los sabios difunden el conocimiento, pero lo que dice el tonto no vale la pena escucharlo, ¿verdad? Porque es una tontería lo que va a decir. Por eso cuando oímos ciertos personajes hablando, a ver, qué bueno dicen, cómo se expresan. Estaba escuchando al líder de esta nación diciendo, hablando de los niños que nacen porque no son ciudadanos, diciéndoles bastardos. A ver, me imagino que él se cree que él es un príncipe, no un rey, no sé, ¿verdad? Pero así, el necio no sabe lo que dice. No sabe lo que dice. El Salmo 32, verso 9 dice así: no seas como caballo, como el mulo sin entendimiento, que si no son atados con cabestro y con freno, no se acercan a ti. Niños, jovencitos, ustedes que están creciendo, no tengan esa actitud de que ya todo lo sé, porque tiene, no sé, 12, 13, 14, 15 años. No, papá y mamá saben más que usted. Y si le están diciendo algo que no hagan o no, dónde no ir, es porque ellos saben que usted quizás corre riesgo y peligro. No están siendo malos con usted, no. Están queriendo formar su carácter para que el día de mañana usted sepa qué hay que hacer y dónde ir también. Porque si papi y mami siempre nos dice: sí, te doy permiso donde tú quieras, es más, ni me pida permiso, simplemente vete, allá cuando llega me avisa. A ver, ¿cuál papá va a decir eso? El papá que no quiere a sus hijos va a decir eso, ¿verdad? Hijo, no me pida permiso, porque como quiera, lo que tú me digas, eso tú vas a hacer. No, los padres normalmente van a querer saber dónde están sus hijos, qué están haciendo y con quién están. ¿Por qué? Porque los aman, porque quieren lo mejor para ellos. Aun cuando los papás castigan a los hijos, no sé la forma suya de castigarlo, pero cuando usted tiene su forma de castigar a sus hijos, no lo hace porque usted no lo quiere, ¿verdad? Es más, he oído padres que han dicho: a mí me duele más castigar a mi hijo que al mismo hijo lo que le dice. Porque cuando lo hago, no lo hago porque quiero, no me siento bien haciéndolo, pero siento de que si no lo hago, mi hijo, mi hija se va a perder. Dios hace lo mismo con nosotros, ¿sabe usted? Cuando nos ve que nos estamos yendo lejitos, algo usa para atraernos a Él. Así que si usted piensa que lo que sucedió en Venezuela, por ejemplo, es un castigo divino y que Dios es muy malo, piense: ¿no será que ellos se han alejado mucho de Dios? Y Dios está llamándoles la atención y diciéndoles: ¿por qué se han alejado? ¿Por qué se han ido? ¿No ven qué mal les ha ido sin mí? Usted dirá: los gobernantes son responsables. Puede ser, sí, pero no por eso las otras personas tienen derecho a descarriarse. Porque uno quiera irse por el mal camino, no todos tienen que seguirlo. No, tiene que haber un carácter que uno diga: no, yo no voy a hacer lo que demás hacen. Sí, eso está mal. Los niños además tienen
un corazón de niño, una inocencia en cuanto al amor. Tienen una sencillez auténtica. Y sabe que la sencillez es una ausencia de complicación y de segundas intenciones. Nosotros los adultos a veces hablamos con doble sentido, ¿verdad? En mi país se da mucho eso. Qué malvados somos. Decimos cosas, pero tienen un sentido, y a veces un sentido malo. Los niños no tienen esa inocencia. Por ejemplo, cuando llega la época de Halloween, ¿a quiénes visten los papás? ¿Y a quiénes les compran más? ¿O de quiénes se venden trajes más en las tiendas? De niños, curiosamente. ¿Por qué? Porque los niños no eligen por sí mismos. Los papás eligen por ellos. Y de repente el niño anda de bruja, de diablo, no sé qué, de duende. Y el niño piensa que es una gran gracia. Claro, como los niños del vecino lo hacen. Pero ¿quién es el culpable? Papá y mamá, que van y le compran esos trajes. Y el niño, sin saber, en esa inocencia, está haciendo que es algo que no agrada a Dios, por su sencillez de corazón. Usted no lo puede ver, pero tengo un dibujito de un niño en la época de Halloween con un gran cuchillo en la mano. ¿Qué haría usted? ¿Sería permisivo que nosotros hagamos eso? De ninguna manera, ¿verdad? Piense que cuando usted es grande no va a sentir ningún temor en agarrar el cuchillo y usarlo para hacer daño. Primera de Corintios 14:20 dice: hermanos, no seáis niños en la manera de pensar. Aquí dice como que parece que es algo malo ser niño, pero no es así, mire. Dice: hermanos, está hablándole Pablo a la iglesia de Corinto, gente madura, adulta en la fe, pero la iglesia de Corinto era una iglesia poco espiritual. Era una gente creyente, pero gente muy mundana. Qué terrible. Y él les dice: hermanos, no sean niños en la manera de pensar, más bien sean niños en la malicia, pero sean niños en cuanto a lo que hacen. O sea, dice, sean niños en cuanto a la actitud que tiene un niño, que todo lo cree, que va donde le dicen, que hace caso. Pero Pablo está viendo una condición de la iglesia donde son adultos y se hacen como niños para justificarse. O sea, sabiendo que el mal no hay que hacerlo, como quiera lo hacían, y después siempre de alguna manera justificaban lo que hacían. Entonces le dice: hermanos, no seáis niños en la manera de pensar, más bien sean niños en la malicia, porque los niños no tienen esa malicia que tenemos los adultos. Ellos no la usan. Pero dice Pablo: no sean niños en la manera de pensar, porque Pablo entiende que esta gente, siendo adultos, no habían madurado en la fe. Estaban grandes, sí, de estatura no más, pero de pensamiento como niños todavía. En Mateo 19, 13 al 14, Jesús, bendiciendo a los niños, dice que le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos de repente reprendieron a los niños y los que los traían. Pero Jesús les dijo: dejen los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Qué importante, ¿verdad? De los niños es el reino de los cielos. Ahora pensemos de que si nosotros nos hacemos como niños, entonces tenemos derecho a entrar al reino de los cielos. De otra manera, no vamos a poder entrar. Entonces usted dice: ¿qué actitud tengo que tener como la de un niño? La humildad, la sencillez. No enojarnos como nos enojamos nosotros los adultos, ¿verdad? Que nos enojamos y guardamos rencor por días y meses, ¿verdad? Y no nos olvidamos lo que nos hicieron. En cambio a los niños se les olvida rapidito que los castigaron. ¿Cómo ser como niño? Anhelar entonces la palabra de Dios. En 1 de Pedro 2:2 dice: deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación. ¿Se da cuenta? Dice: deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, la pureza de la palabra, la sencillez de la palabra, para que por medio de ella crezcan para salvación. Hay aspectos teológicos sencillos que debemos conocer y saber y que se pueden practicar.
A ver, como el perdón, como el amor a Dios, que es el primer mandamiento, ¿verdad? La pregunta es, ¿lo sabemos? Muchos de nosotros sí, pero ¿por qué no lo practicamos? Simplemente no queremos, no es porque no sepamos. Como de perdonar al prójimo. Bueno, dice que deseemos como niños la leche pura de la palabra, la pureza de la palabra, la sencillez que ella tiene, porque por medio de ella se crece. Cuando uno empieza en el evangelio, cuando uno no conoce de la palabra, todo es nuevo y todo le inquieta y quizás todo le preocupa o todo le atrae. Pero cuando ya uno ha crecido, la gente pierde ese deseo por la palabra, ese anhelo por la palabra, y entonces la gente quiere o tiene comezón de oír, quiere oír otras cosas nuevas y experimentar otras cosas. Y de repente ya no nos conformamos con Juan 3:16 y ya queremos saber más allá. Pero si ni siquiera entendemos cómo funciona el amor de Dios y por qué Dios lo aplica a mí, ¿cómo vamos a pretender ser maduros en la fe cuando la esencia de la palabra ni siquiera la conocemos? O por lo menos no la vivimos. Hay dos mandamientos en los cuales se resume la ley de Dios. Uno, amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿Verdad que sí? O sea que si usted me dice, pastor, pero ¿cuáles son los mandamientos que tengo que guardar? Esos dos nomás. Ame a Dios sobre todas las cosas y ame a sus semejantes, a su prójimo como a usted mismo. Usted dirá, pero el prójimo es muy difícil de amar. Por eso Dios lo tiene ahí, para que a usted le cueste, porque no todo va a ser fácil en la vida, ¿verdad? Sí. Es más, si nos ponemos a vernos a nosotros mismos, quiénes somos en realidad, piense, ¿será que usted y yo somos personas fáciles de tratar, muy amables, que le caemos bien a todo el mundo? No, ¿verdad que no? Hay gente que con solo nos ve, ya nos ve cara de lagarto, no sé de qué. Sí, le caemos mal. ¿Y qué culpa tenemos nosotros? ¿Verdad? Pero ya si por su actitud usted no es aceptado entre la gente o entre la familia, porque usted por todo dice no, todo le molesta, critica todo, a veces es mejor quedarse calladito. Usted ve algo incorrecto, no diga nada. Si tiene la oportunidad, dígalo, pero no haga daño. A veces porque la lengua es un fuego, ¿verdad? Terrible. Solo la palabra nos puede cambiar. En 1 Corintios 3:1 dice, así que yo, hermanos, dice Pablo a la iglesia, no puedo hablarles a ustedes como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Es bueno hacer o tenemos que hacernos como niños? Sí. Pero Pablo llega a un punto donde critica a la iglesia porque viven como niños. Porque los niños normalmente crecen, ¿verdad que sí? O, a ver, si un niño no crece, tiene algún problema de salud. Eso es anormal. Pero los niños normalmente crecen. Oye, no va a creer usted, pero los adultos también crecemos, ¿sabe usted? Usted dirá, no, pastor, usted ya no crece más. Bueno, físicamente, para los lados puedo crecer mucho si quiero. Pero espiritualmente sí podemos crecer, ¿verdad? Los niños pueden no solamente crecer, y tienen esa ventaja, pueden crecer en estatura, pero pueden crecer en conocimiento también. Nosotros los ya adultos posiblemente no crezcamos en estatura, pero sí podemos crecer en conocimiento. O sea, nunca habremos llegado a una medida de fe que digamos, ya yo lo sé todo, ya no tengo que aprender, nadie me diga nada porque ya lo sé todo. A ver, eso es una actitud muy orgullosa, ¿verdad? Y no se vale. Pablo estaba viendo un problema en la iglesia de Corinto, que no le podía hablar como espirituales, porque era gente muy carnal. Y había que decirles, hijitos, ya no estén peleando, ya no estén discutiendo, por favor llévense bien. O sea, Pablo tenía que hablarles así. Recuerde que Dios dice que si ustedes no perdonan, Dios a ustedes no los va a perdonar. Pablo tenía que hablarles así, porque lo más grande del evangelio, lo más excelso de Dios, las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros, a ver, no se las podía enseñar. ¿Sabe por qué? Porque Pablo sabía de que no iban a llegar ahí. Con esa actitud no iban a llegar. Y posiblemente ellos iban a querer que me hable del cielo, de la vida futura. Y quizás Pablo dice, pero ¿para qué quiere que les hable de eso? Si ustedes ni siquiera se pueden llevarse bien entre ustedes, ni siquiera se perdonan entre ustedes.
¿Qué sentido tiene? Viven como niños. Y ya le digo, como los niños crecen, nosotros también crecemos. Pablo dice así en 1 Corintios 13, 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Y es normal, ¿verdad? Usted ve a los niños haciendo cosas y usted dice, no, ya, yo no puedo hacer eso. O ya yo no hago eso. Pues no, ya crecimos, ¿verdad? Pero espiritualmente hablando, el Señor Jesús quiere que nosotros nos volvamos como niños en cuanto a nuestra forma de pensar y a veces hacer las cosas para que podamos entrar al reino de los cielos. Porque para entrar al reino de los cielos uno tiene que tener cierto grado de humildad, de sencillez y de capacidad para perdonar y olvidar lo que a uno le puedan haber hecho. Leo dos textos bíblicos, con esto termino. En Mateo capítulo 11, versos 16 al 24, dice la Biblia así: ¿qué diré a esta gente de hoy? Es semejante a los muchachos que sentados en las plazas gritan a sus compañeros de juego y les dicen, por ejemplo, eso dice el verso 17, estoy leyendo Mateo 11: si tocamos la flauta, ustedes no bailan, y si cantamos canciones tristes, no lloran. O sea que están como una piedra muerta, ¿verdad? A ver, no puede ser. La gente que va a ir al estadio hoy, ya le digo, desde el principio van a estar gritando y aplaudiendo, y unos van a llorar al final, sí, y otros van a salir muy contentos, claro está. Pero nadie va a ir al estadio a sentarse ahí y ya se durmió. A ver, ¿qué chiste tiene eso? Más que las entradas están carísimas. Es como que usted venga al culto, por ejemplo, y de repente diga, es que no sentí nada, no le dio ganas de nada. ¿Para qué vino entonces? Es que vine porque me trajeron, me invitaron nomás. A ver, por lo menos la noción del que viene a la casa de Dios debe ser, oh, si yo creo en Dios y leo la palabra y Él me dice que yo lo ame a Él, que lo alabe a Él, pues tengo que demostrarle ese amor, ¿verdad? ¿Cómo le demuestro el amor a Dios? De muchas formas. Alabándole a Él, orándole a Él, dándole gracias a Él, reconociendo su grandeza, su poder. Y si me dicen que hay que levantar la mano, pues levanto las manos, ¿verdad? O sea que usted no puede venir a una reunión como esta y decir, no sé qué estoy haciendo aquí. Yo sé que a algunos le pasa a veces, ¿verdad? No sé qué estoy haciendo aquí. Porque como que el diablo le pone ese sentimiento aquí, se lo mete en la oreja y le dice, váyase mejor y no vuelva. Aquí no debe estar usted debe estar en la cancha jugando fútbol, usted debe estar en la tienda comprando. Claro, el diablo va a tener interés de que usted no se preocupe de las cosas de Dios, porque el diablo va a querer que usted se pierda. Pero este lugar ha sido diseñado y designado por Dios para que el que escucha la palabra del Señor no salga igual como entró, que usted salga convencido. Hoy me dijeron de que yo tengo que hacerme como un niño. Y usted no va a llegar a la casa y va a decir, quiero que me den biberón. No, no, no. Usted va a llegar a casa y va a decir, ¿sabe qué? De ahora en adelante, si algo me hacen, nomás me enojo un ratito y después ya estoy contento. Sí, porque los niños se enojan un ratito y ya después están contentos. Pelean un ratito y después juegan, ¿verdad? Pensemos que nos vamos a llevar en nuestra mente, yo oí que la palabra del Señor quiere que yo sea como un niño, que mis pensamientos sean buenos, que todo yo lo crea. Ahora, claro, usted no va a ir donde el malvado de ahí de la esquina y le va a decir que le vende droga y que es buena, y usted va a decir, sí, está bien, porque él me dijo. No, para eso tenemos, ¿verdad?, nuestra sabiduría. Pero entiéndase, la Biblia es clara. Jesús le dice a los discípulos, llama a un niño. Ellos están queriendo discutir entre quién es el mayor en el reino de los cielos. Y Jesús ese día les da una tremenda lección. Pone un niño en medio de ellos y dicen, ¿sabe qué? Si ustedes no se hacen como este niño, no van a entrar. Pues es el mismo mensaje para nosotros hoy. Si no nos hacemos como niños, no entramos. Si ustedes como esposos solo viven peleando, pues entonces no van a entrar. Si ustedes como hijos
no obedecen a sus papás, no van a entrar. Porque para hacerse como niño, usted tiene que perdonar, usted tiene que convivir con la gente. No importa de qué nación sea, no importa. ¿Por qué? Porque es un llamado que nos hace el Señor y debemos obedecer su palabra. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Por último, leo el Salmo 119, verso 105, que dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Isaías, el gran profeta de Dios, dijo: el que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se pierde. Oiga, el profeta Isaías dijo: el que anduviere por este camino. ¿Cuál es el camino? El camino de Cristo, el camino de la fe. Por torpe que sea, no se pierde. ¿Sabe por qué? Porque confía en Jesucristo. Y Jesucristo siempre nos va a llevar por el camino correcto. Él nunca va a querer que usted y yo nos perdamos. Amén. Dele un aplauso al Señor. Póngase de pie. Póngase de pie y vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración antes de hacer la presentación de la niña. Vamos a hacer una oración. Le voy a pedir que cierre sus ojitos y le diga al Señor: Señor, porque tu palabra lo dice y lo enseña, yo quiero ser como un niño. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero someterme a ti. Yo quiero aprender. Yo quiero obedecer. Y yo quiero perdonar como los niños perdonan. Quiero tener fe como el niño tiene fe en su papá y en su mamá, que no cuestiona las cosas, que simplemente las obedece. Al niño le pone la comida y él no dice: ¿y qué es esto? ¿Será que es bueno para comer? No, el niño no dice eso. El niño simplemente se la va a comer. Los niños son moldeables, se pueden enseñar, tienen esa actitud de poderle usted tomar de la mano, llevarlo donde usted quiera. Al niño o a la niña usted le compra la ropita que usted quiera y se la pone. Cuando llega a cierta edad ya no quiere. Es ahí cuando usted empieza a darse cuenta que usted tiene que ser más rígido, más disciplinado con ellos. Están aprendiendo. Ellos van a tratar de sobreponerse a usted. Ellos van a tratar de pensar y hacerle pensar a usted de que ellos son los que mandan, que ellos piden y usted obedece. Y usted hace eso, usted los va a malcriar. Usted le va a enseñar a sus hijos dónde pueden ir y dónde no pueden, qué cosas pueden hacer y qué cosas no deben hacer. Porque herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y Dios ha puesto los niños en nuestras manos para que nosotros los eduquemos y hagamos lo mejor para ellos. Al fin y al cabo, un día de tanto sí se van. No van a estar más con nosotros, pero habremos hecho la tarea, les habremos enseñado bien. Y así ellos a sus hijos les van a enseñar también. Eterno Dios, yo te pido que nos dé la sabiduría que viene de ti, esa que tú das sin reproche y abundantemente, para que nuestros niños puedan crecer en obediencia a tu palabra. Y nosotros los ya crecidos y grandotes, teniendo la actitud como niños, sin malicia, sin maldad en nuestro corazón, nos amemos, nos perdonemos. Así que hoy, Señor, si algo hay en mi corazón que yo no me lo he quitado, que no lo he arrancado de mí, ayúdame, Dios. No quiero tener rencor, no quiero tener envidia, no quiero tener celos. No quiero, Dios mío, que haya ninguna raíz de amargura en mi alma. No, porque eso me estorba. Tú viniste, Jesús, a traer libertad, y creo que la libertad está en ti. Como yo te recibo en mi corazón y te acepto en mi vida, ahora soy libre. Gracias, Señor, por ayudarme. Gracias por aconsejarme. Gracias por cuidarme. Gracias porque yo confío y creo en ti. Te alabo, eterno Dios. Bendito sea Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor. Bendito el nombre de Jesús. Ahora voy a invitar a los que se sienten y vamos a hacer la dedicación de la niña haitiana. Amén. Así que vamos a hacer pasar a los papás de haitiana que están por aquí. Amén. Bendito sea el Señor.
Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Algunos de nosotros que venimos de la iglesia tradicional recordamos que a los niños pequeñitos en la iglesia tradicional los bautizan, ¿verdad? Y los llevan delante del cura y les echan agua. Nosotros no vamos a echar agua haitiana hoy. Dios te bendiga, haitiana. Así que aquí tenemos a Rodrigo Martínez y Ana Karen Cruzado, que son los papás de Aitana Jocelyn Martínez. Amén. Así que yo le voy a decir algunos textos bíblicos a ustedes como papás de Aitana para que ustedes no se les olvide el día de hoy. Y como quiera, como ya les dije bastante, pues ya saben bastante de la palabra del Señor. Pero en la Biblia, la palabra del Señor en Proverbios 23:24 dice así: el padre del hijo bueno y sabio tiene razón para estar feliz y orgulloso. En Proverbios 10:1 dice: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza para la mamá. En Salmo 127:3 dice: he aquí, herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. En Hechos 16:31 dice: cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia habrán de ser salvos. El escritor de Proverbios dijo en Proverbios 15:5: el necio desprecia la corrección de su padre, el que la acepta demuestra prudencia. Por eso los padres tienen que educar a sus hijos. Y Dios dice por medio del profeta Ezequiel 18:4: he aquí, todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo mías son. Y en el libro de Crónicas segundo, 34, capítulo 34, 1 al 3, hay una historia de un rey que se hizo rey a los 8 años de edad. Y dice la historia así: de 8 años de edad era Josías cuando comenzó a reinar, y reinó 30 años en Jerusalén. Hizo lo correcto ante los ojos de Dios y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Dice que a los 8 años de su reinado, siendo aún un niño, comenzó a buscar a Dios de todo su corazón. A los 12 años limpió a la tierra de Judá y de Jerusalén de todos los lugares de idolatría que se habían creado. Destruyó las imágenes que habían ahí, siendo de 8 años. ¿De dónde aprendió él eso? Sin duda de sus papás, ¿verdad? O sea que ustedes tienen una gran responsabilidad con esta niña, Aitana, amén, de criarla en la obediencia a la palabra del Señor. Como ella no sabe, ni sabe qué está haciendo aquí, ellos son responsables, amén. Así que nosotros todos somos testigos. Entonces piense, en la iglesia tradicional llevan un padrino, nosotros todos somos padrinos de Aitana, amén. Amén. Gloria al Señor. Bueno, yo le voy a decir a ustedes unas preguntas y luego ustedes me van a contestar si prometo. A ver, son bien sencillas. Dice así: a ver, Rodrigo y Ana Karen, ¿presentan ustedes delante de Dios y estos testigos a su hija Aitana en dedicación solemne al Señor? Sí, prometo. Le vamos a dar un aplauso, amén. La segunda dice así: ¿prometen ustedes como padre de esta niña consagrarse y enseñarle el carácter de la vida cristiana? Sí, prometo. Amén. Cuando hablamos del carácter de la vida cristiana, quiere decir que ustedes, cuando vean que Aitana se porte mal, ustedes la van a corregir. Ustedes la van a traer a la casa del Señor para que ella aprenda desde niña a buscar del Señor. Y la última pregunta, que es la más grande de todas, dice así: a ver, ¿promete moldear hasta donde sea posible la vida de su hija en el hogar mediante sus devocionales familiares, por la palabra y por el ejemplo, para que a la edad apropiada Aitana reciba a Jesucristo como Señor y Salvador y sirva? Sí, prometo. Amén. Le vamos a dar un aplauso a ellos. Bueno, usted dice, pero qué sencillo es esto, qué fácil es esto. Sí, pero cumplirlo es complicado, ¿verdad? Porque se es padre fácil, pero cumplir la obligación de papá conlleva toda una vida. Y yo sé que Aitana es una preocupación para ustedes, ¿verdad? Y quiero que ustedes descansen en el Señor y crean que Dios tiene control de todo, que Dios le ha dado el regalo de la vida a ustedes en esta bebé y que Dios se va a encargar de que ustedes la cuiden, la protejan y le enseñen lo mejor. Amén.
Y como en el libro de Dios están escritas todas las cosas de Aitana, entonces vamos a confiar de que todo lo que pase en la vida de ella va a ser de bendición para ella y para ustedes como papás. Amén. Así que hoy está muy chiquita, pero de aquí a unos 10 años ustedes van a empezar los líos que a ver. Van a ver como papás cuando ella que va a querer que no quiere que ponerse esa ropa, que quiere otros zapatos y todo eso, usted sabe. Amén. Pero es parte de la vida, ¿verdad? Así que le voy a pedir a mi esposa que venga y tome en sus brazos a Aitana, y toda la congregación se va a poner de pie y vamos a orar por esta hermosa familia y vamos a pedirle a Dios que los bendiga mucho. Amén. Ana Karen, a Roberto, que los ayude y les dé mucha fortaleza. Yo tengo un certificado para darles a ustedes aquí. A ver, Rodrigo Martínez y Ana Karen Cruzado. Miren ese certificado más bonito. Así que por eso le invito a los que no tienen hijos que tengan hijos, para que entonces les dé un certificado de estos. Amén. Mira qué bonito, vea. Dice: Iglesia de Dios Manantial de Vida certifica que Aitana Jocelyn Martínez, hija de Rodrigo Martínez y de Ana Karen Cruzado, nacida en Filadelfia, Pensilvania, el día 10 de enero del año 2026, fue presentada al Señor siguiendo el ejemplo y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Dice en Lucas 2:22, hablando de Jesús, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Luego dice: dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Mateo 19:14, perdón. Y luego dice: acto de presentación realizado el día 19 de julio del año 2026 en Bensal, en Pensilvania. Mire qué importante lo que dice aquí en estas letras chiquitas. Dice: con este acto los padres se comprometen a cuidar de esta niña y guiarla espiritualmente hasta que ella por sí misma reciba a Cristo como su Señor y Salvador personal. Entonces vamos a pensar que lo van a tener ustedes papás aquí para que todos lo vean. Aitana, como no sabe qué es lo que le están dando, amén. Pero a ver, vamos a pensar que este es el primer certificado que ella recibe en la vida, amén. Además del nacimiento que ya le dieron. Pero cada logro que ella vaya a tener en la vida, por la gracia de Dios, yo sé que ustedes como papás lo van a celebrar. Así que cuando salga de la escuela, del colegio, y cuando se case también, todo eso va a ser una celebración para ustedes, amén. Piense que nosotros pensamos a futuro, ¿verdad? Nuestros hijos nacen y crecen, es lo normal. Todo en cada etapa. Disfrútenla ahora que está bien chiquita, que deja que la lleven donde ella quiera, ¿verdad? Porque ya después no van a querer que la agarren de la mano tampoco, amén. Pero esa es otra etapa. Ahora le damos gracias a Dios y vamos a decirle: Señor, yo te doy gracias por la vida de mi hermano Rodrigo, por su esposa Ana Karen, y por esta niña Aitana, Señor, que tú le has regalado, que ha traído a este hogar para bendición de ellos, Señor. Yo te pido que los cuides y les des sabiduría cada momento de su vida, que cuando las dificultades vengan, ellos siempre tengan, Señor, una solución, y que tú por medio de tu Espíritu los guíes, que traigas paz a sus corazones y les des fuerzas para seguir adelante, amándose el uno al otro y criando esta hermosa bebé en la voluntad tuya. Los bendigo, eterno Dios, porque yo sé que necesitan de tu ayuda. Ayúdalos a ser mejores cada día, a que busquen de ti, mi Dios, para que Aitana también cuando crezca quiera saber y conocer más de ti. Así que en el nombre glorioso de Jesucristo y por el compromiso que ellos han hecho, yo en esta hora pido y ruego tu favor y bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu, gracias te damos, Señor. Y bendecimos grandemente la vida de Aitana, Señor. Y pedimos que tú la libres del mal, que traigas salud siempre y la cuides. En el nombre de Jesús, que así sea. Y todos decimos amén. Así que un aplauso para ustedes. Dios me lo bendiga mucho. Ana Karen, muchas bendiciones. Pueden pasar. Dios me los bendiga. Entonces los hermanos ya se comprometieron. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es la cena del Señor. Como ya casi nos vamos, traje es un modelo nuevo. Amén. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a pedirle a las personas de la primera banca que pasen y la tomen, y ahorita la vamos a bendecir. Viene el pancito ya incluido aquí abajo, así que simplemente llévese la copita y debajo está el pancito, y ahorita le explico cómo lo vamos a hacer. Pero es deseable y ojalá que todos podamos participar de la cena del Señor,
y recordar cómo Jesucristo murió por nosotros en la cruz y cómo Él se entregó en sacrificio para que nosotros podamos tener salvación, esperanza de vida eterna. Amén. Así que somos muy dichosos, muy bendecidos de saber que hay un Dios que nos ama tanto, de saber que Dios, por medio de su Hijo amado Jesucristo, se sacrificó por nosotros, muriendo en la cruz para que nosotros tengamos esperanza de salvación y de vida eterna. En eso consiste celebrar la cena del Señor. Amén. Y todos los que somos partícipes de ella, somos dichosos. Amén. Así que ojalá que nadie se quede sin hacerlo. Bendito sea el nombre del Señor. Así que damos gracias a Dios porque este es un momento especial, solemne, de bendición para nuestras vidas. Amén. Donde reconocemos de que sin Él no somos nada, que Él es nuestra ayuda, nuestra esperanza, nuestro refugio, que Él es el que nos da fuerzas y nos ayuda todos los días de nuestra vida, y que tenemos confianza en Él y esperamos que un día, cuando estemos allá en su reino, nos vamos a sentar ahí en esa gran mesa y vamos a compartir esa gran cena con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Elías, con Moisés, con Esther, con Ruth, con Noemí, con Juan, con Pedro. Qué bendición, ¿verdad? Saber que Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Porque Dios, aquellos que han creído en Él, los tiene en un lugar de privilegio. O sea que todos los que han muerto en Cristo están simplemente que nosotros lleguemos allá. Y todos nosotros tenemos que tener en mente que un día de tantos Jesucristo nos va a llevar o va a venir por nosotros. Amén. Ya sea que muramos o que vivamos, somos suyos, ¿verdad? Somos de Él. Bendito sea el Señor. Así que vamos a bendecir. ¿Todo lo tiene? Nadie quedó sin, porque yo puede ser que haya menos de lo que nos ocupamos. A ver, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a orar en esta hora por estos elementos. El pan representa el cuerpo de Cristo y el fruto de la vid representa la sangre de Jesús. Eterno Dios, yo bendigo en esta hora este acto solemne que como cristianos celebramos, Señor, donde recordamos la muerte de Jesucristo nuestro Salvador y donde fielmente reconocemos que Él murió por nuestros pecados, que Él hizo por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. Así que por eso te damos gracias. Así que bendigo, Señor, el pan y el fruto de la vid. El pan que representa tu cuerpo que fue molido por nuestros pecados y el fruto de la vid que representa tu sangre derramada por nosotros. Gracias, Jesús. Bueno, ahora usted simplemente le da vuelta a la copita y no necesita arrancar todo el papelito. Desprende más de la mitad del papelito y entonces en su mano puede tomar el pancito. A ver, mire lo que dice Pablo a la iglesia de Corinto. Yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Tomemos el pan que representa el cuerpo de Cristo. Gracias, Señor, por morir por mí, por pagar el precio en la cruz de mi pecado. Y no solo el mío, el de toda la humanidad, de los que ya fueron, de los que estamos aquí viviendo todavía y de los que habrán de venir hasta que tú vengas, Señor. Gracias. Ahora puede desprender un poquito la tapita que sostiene el jugo. No tiene que quitarla toda, por lo menos hasta la mitad. Y luego Pablo sigue diciendo, dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. Tomemos la copa que representa la sangre de Jesús. Eterno Dios, por la sangre preciosa de tu Hijo amado Jesús, que derramaste por mí, gracias yo te doy. Gracias, Dios mío, porque no puede ser que nosotros como cristianos no entendamos el sacrificio que hiciste.
el favor tan grande que nos hiciste, Señor. A morir el justo por los pecadores, el bueno por todos los malos. Así que, mientras tanto llegamos a estar contigo, seguiremos practicando esto para gloria tuya. Y Pablo termina diciendo: todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Este es un recordatorio, lo que acabamos de hacer. Es un recordatorio de la muerte de Jesús. Por eso en la mayoría de iglesias cristianas hay una cruz. ¿Símbolo de muerte? Sí. Pero no se nos puede olvidar que alguien fue clavado en el madero, el Hijo de Dios, por usted y por mí. Hoy estamos recordando su muerte, pero anhelando su promesa, su regreso. Amén. Esa es nuestra esperanza. Así que oramos para quedar despedidos. Eterno Dios, te doy gracias por la dicha de estar en tu casa, por la bendición de tener junto a mis hermanos y hermanas en la fe tu presencia, porque yo sé que estás aquí. Y aunque no pueda verte y no pueda tocarte, eres real. Por el amor que me tienes, por cuidar de mí y de mis hermanos y hermanas, gracias, Señor. Bendice al necesitado, levanta al caído, sana al enfermo. Ten cuidado de aquel, Dios, que está perdido, que no te conoce. Ten piedad de ellos, Señor, porque así estuvimos nosotros en un tiempo, mas ahora creemos en ti. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la iglesia dice amén. Que Dios me lo bendiga. Y dice que el Ministerio Pro Templo tiene venta ahí, por favor, para que pueda ayudar al Ministerio Pro Templo. Denle el aplauso del Señor de verdad, de corazón. Así que Dios me lo bendiga mucho. La paz de Dios sea con ustedes. Nos vemos pronto. Bendición.